¿Cómo están, hermanos? Bendiciones a todos ustedes en el día de hoy. Hoy el mensaje del culto central es: haz un buen uso de lo que Dios te da. La lectura principal es Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 30. Y bien, antes de comenzar pues con nuestro texto de hoy, debemos de saber que la parábola de los talentos que se ha leído, o del siervo negligente, como dice en la Reina Valera contemporánea, es una enseñanza que se complementa con la enseñanza anterior que el Señor Jesús ha dado acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Porque esa parábola de las vírgenes habla acerca de la actitud del corazón que debe de tener el cristiano mientras espera el retorno de su Señor. Es una actitud del corazón que vigila, ¿no?, que es perseverante y que se ocupa de llenarse del Espíritu Santo. Ahora en la parábola de los talentos se nos hablará de la actitud externa, qué es lo que debemos de hacer, ¿no? ¿Qué debemos de tomar en acción como acto diligente y perseverante para el reino de los cielos? Pues es en dar buen uso a lo que hemos recibido, ¿no? Esos talentos, pero vamos a verlo ahí. Entonces, como primer punto, vamos a ver hoy acerca de su pertenencia y nuestra capacidad. Vamos a ver lo que le pertenece al Señor y lo que el Señor conoce acerca de nuestra capacidad. Vamos a leer los versículos del 14 al 18 que nos dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Bien, entonces hay que entender que en los días del Antiguo Testamento pues habían monedas, ¿no?, como de oro, de plata, de bronce, y también habían medidas de peso como intercambio comercial para ello, ¿no? Entonces el talento era una unidad de peso también, que equivalía más o menos a 6.000 denarios. Y para entender un poco, un denario equivalía a un salario del día de trabajo. Entonces, si uno pues quería tener un talento, pues debía de trabajar, ¿no?, durante aproximadamente 20 años, pues. Ahora nosotros, se nos muestra aquí en la parábola de los talentos que este señor, este hombre, ¿no?, tenía mucha riqueza y muchos bienes. Entonces, y con estos bienes distribuye a sus siervos. Pero no solo eso, sino que nos habla de que este dueño, este señor, es muy sabio también, porque sabe cómo administrar sus bienes y con sabiduría da a cada uno conforme a su capacidad. Eso es lo que vamos a ver un poquito después también. Este señor nos da a conocer lo que le pertenece. Pues acá en el versículo 14 nos dice que lo que le pertenece a él son sus siervos, el dinero que le ha dado a sus siervos y también las futuras ganancias que va a recibir de ellos. Entonces, este dueño, este señor le hace ver que todo es de él, ¿no? Entonces, debemos de ser conscientes de lo que le pertenece a nuestro Señor, ¿no?, a la luz de la parábola, y también tenemos que ver lo que realmente el rol que estamos ocupando nosotros. Entonces, este Señor distribuye a cada uno según su capacidad y mientras Él está de viaje, ¿no?, Él se va,
en este tiempo de espera sus siervos no se van a quedar ociosos, no van a esperar parados y quedarse dormidos como era en la parábola de las vírgenes, sino al contrario, van a estar activos. Entonces, en esta parábola el enfoque está en el hecho de ser conscientes de lo que estamos haciendo para aprovechar el talento que hemos recibido, ¿no? Entonces, ¿quién es el hombre o el dueño, ¿no?, en esta parábola? Pues es el Cristo, el Hijo del Hombre, ¿no? ¿Qué le pertenece a él? Pues todo, ¿no? Y ahora, con respecto a Primera de Crónicas 29, que también se ha leído, David acá bendice al Señor. Él reconoce que todo en la tierra le pertenece a él y de que Dios tiene un lugar prominente y excelso sobre todos. Y hay que meditar, ¿no? De qué manera exalzamos el nombre del Señor y lo ponemos en un lugar prominente en nuestras vidas. David también dice que el Señor prospera, ¿no?, con poder, ¿no?, conforme a su buena voluntad a cada uno. Entonces, en lo que hemos recibido, en lo que hemos sido prosperados, ¿de qué manera estamos usando todo eso para su gloria? Y también nos dice a quiénes representan los siervos de este Señor y cuál es el rol que tienen estos siervos. Así es, nosotros, los cristianos, todos los cristianos. ¿Y cuál es el rol de estos siervos? ¿Cuál era el trabajo de estos siervos? Aumentar el dinero de nosotros es predicar el evangelio. Claro, está por ahí. Entonces, ¿cómo se llama una persona que recibe plata ajena y que tiene que cuidarla bien? Ahí está, administradores. Entonces, esto es algo que no se nos debe olvidar. Nosotros no somos dueños del dinero y de la plata para hacer nosotros y despilfarrar muchas cosas emocionalmente. Somos administradores de lo que Dios nos da. Y al final de cuentas Dios pedirá de nosotros esto, lo que hemos usado, lo que hemos hecho. Porque a veces se nos olvida, ¿no? Tendemos a decir esto es mío, nada tiene que ver con Dios. Si estás a cargo de un trabajo, de una economía familiar o incluso administrando una iglesia, tienes que recordar que Dios te va a pedir cuentas al final. ¿Qué representan entonces esta medida de peso, este talento o estas monedas recibidas de parte de su Señor? ¿Qué representan? Dice, el Señor repartió el talento a cada uno. A uno le dio 5, a otro 2, a otro 1. Y sabemos que fueron bastantes monedas que recibieron. ¿Qué representa esto entonces? ¿Qué nos ha dado Dios para administrar y usarlo correctamente, ¿no? Claro, uno pensaría pues que es el Evangelio, pero entendamos que lo que Dios nos ha dado, estos talentos, estos son las cualidades, son los recursos, son las capacidades que el Señor ha dado a cada cristiano para hacer su voluntad durante toda nuestra vida. ¿Se dan cuenta que no era solo la plata? Es algo secundario. Ahora vamos a entender un poquito lo que dice el versículo 15. Que el Señor, conociendo la capacidad de cada uno, le da una medida, ¿no?, de dinero a cada uno. Entonces, vamos a entender algo, ¿no? Y acá hay que hablar acerca de las habilidades humanas que Dios nos ha dado, pero también de los dones espirituales que el Señor nos ha dado. Y esto juntamente, no separado, juntamente tenemos que ponerlo y usarlo correctamente para traer gran ganancia al Señor. Vamos a ver. Primero quiero explicar un poquito porque hay veces se confunde esto. Hay veces la gente confunde los talentos o habilidades humanas con los dones del Espíritu Santo. Entonces hay que un poquito aclarar esto. Primero, ¿qué son las habilidades humanas, los talentos humanos que tenemos? Dios da esto a todas las personas. Entonces, general, en su gracia general Dios da naturalmente talentos
a la gente como en ciencias, por ejemplo. Hay algunos que son buenos matemáticos, físicos, químicos. Hay otros que son buenos en la literatura, son buenos leyendo, son buenos escribiendo poemas, son buenos escritores. En música hay gente que son buenos cantores, compositores de canciones, coreógrafos, ¿no? Ese es un talento, ¿no? En el arte son buenos escultores, pintores, artesanos. En los deportes son buenos futbolistas, en básquet, también en tenis, nadan bien, ¿no? En natación, son habilidades humanas. Es algo que el Señor da, ¿no?, naturalmente al ser humano. Pero solamente lo segundo, que son los dones espirituales, es algo exclusivo de los hijos de Dios. Esto es algo que, por mucho que una persona quiera imitar, jamás lo va a poder obtener. Y los dones espirituales son exclusivamente dados por el Espíritu Santo como Él quiere. Y lo triste es que hay iglesias que oran, ayunan y piden al Espíritu Santo para que les dé tal don, como que exigiéndole, dame esto. Cuando la Escritura dice que el Espíritu da conforme Él quiere, no conforme tú le pides o le exiges. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, nos dice esto. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué debemos hacer con los dones? Ponerlos al servicio para los unos a los otros, como buenos administradores. Ahora, ¿cuáles son estos dones espirituales, pues, ¿no?, que el cristiano, ¿no?, recibe cuando se convierte a Cristo? Vamos a Romanos capítulo 12, versículos del 3 al 8, y ahí nos va a mencionar algunos de estos dones espirituales. Y yo les voy a leer aquí la versión de la traducción al lenguaje actual para que lo entiendan más claramente. Dice así: Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. El primer don espiritual que menciona acá es de profetizar, hablar en el nombre del Señor. Es decir, hablar la palabra de Dios. Si tú eres bueno, si el Señor te ha dotado para proclamar la palabra del Señor, gloria al Señor. Seguimos. Versículo 7. Si nos pone a servir a otros, sirvámosle bien. Acá hay un don de diaconado, llamado al diaconado, servicio. Quizá uno no es tan acepto a servir, pero hay otros que sí. El Señor los dota de la capacidad del servicio a los demás. También nos dice, si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. ¿Quiénes son buenos enseñando como maestros el Evangelio? No cualquiera puede. Si nos pide animar a los demás, debemos de animarlos. El don de poder exhortar o animar a otros. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Ahí este es otro don del Espíritu, ser dadivoso. Si debemos dirigir a los demás, pongámonos en ello todo nuestro empeño, acerca de la dirección, del consejo, ¿no?, encaminar a una persona bien. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Hay algunos que nos pesa ayudar. Ay, justo pasa esto y no puedo ayudar. O hay veces lo toma como molestia, ¿no? Pero si alguien tiene el don de poder ayudar a otros, que lo haga con alegría. Siempre el don va a venir de Dios, no de uno. Como es dado por Dios, la alegría pues va a salir, ¿no?, naturalmente. Y así, más que ansiar, porque lo que es popular ahora es que uno ansíe hablar en lenguas o en idiomas. Si uno quiere pues hablar un idioma, vaya a un instituto de idiomas y aprenda idiomas, ¿no?, para hablar en lengua, ¿no? Pero si uno quiere realmente mostrar algún don que el Señor le ha dado, ore. El Señor le va a mostrar cuál es el don espiritual que ha recibido entre estos que se ha leído.
Ahora, tanto las habilidades humanas como los dones espirituales deben ser usados para la gloria del reino de Dios, no para que yo pueda ser visto y ser aclamado por la gente. En esta parábola, hermanos, lo que el Señor Jesús enseña es aprovechar todo recurso, toda oportunidad, toda la capacidad que te ha dado en esta vida. Es decir, todas tus habilidades humanas, todos los dones espirituales que tienes, incluso si tienes solo uno. Basta con ese uno. Y no solamente eso, sino todo aquello que Dios te ha dado en esta vida. Por ejemplo, el tiempo que Dios te ha dado. Si tienes tiempo para dedicarle al Señor, en lugar de tirarte a ver una serie maratónica de Netflix, puedes enfocarte a aprender quizá más, memorizarte un versículo o 2 versículos para poder compartirlo más adelante. Entonces, es aprovechar el tiempo, ¿no? Puedes aprovechar el lugar en donde estás o a donde vayas. Si por favor sales a comprar o a hacer algún mandado y te encuentras pues con un amigo, aprovecha ese lugar. Y si tu amigo por ahí tiene un poquito de tiempo, 2-3 minutos para conversar nada más, háblale de Cristo. Aprovecha la salud que tienes. No vas a poder pues hablar de Jesús tosiendo, ¿no? Tosiendo, estornudando, ¿no? Entonces aprovechemos mientras estamos con buena salud. Aprovecha tus amistades, tus trabajos, aprovecha todo lo que el Señor te ha dado. Ese es aprovechar el talento, ¿no?, que el Señor le da a sus siervos. ¿Conoces los talentos y dones que te ha dado Dios? ¿Los estás usando a favor de su reino? Es la pregunta. En eso les dejo para que mediten. Ahora, uno recibe 5 talentos, el otro 2, el otro 1. Si se dan cuenta ahí, Dios nunca exige a nadie algo de lo que no sea capaz de hacer. Dios jamás te va a exigir algo de lo que tú no puedes hacer. Pero eso sí, Dios exige a cada uno que use al máximo, no al mínimo, al máximo, toda la capacidad y la habilidad que el Señor le da. Imagínense, ¿han visto esos carros, no? Esos carros de auto de carreras de Fórmula 1, ¿no? Esos que corren rápido, ¿sí?, ¿no? En los circuitos, ¿no? Imagínate usar ese auto para ir a comprar al kiosco en la esquina. ¿Qué dirías? No, ¿para qué vas a usar un auto de carreras para ir a la esquina? Pasa. Estarías diciendo, estás desperdiciando el motor, la gasolina, ¿no? No es para eso, ¿no? Imagínense, ¿no? Imagínate pues desperdiciar los recursos y los dones del Espíritu que el Señor te ha dado, no haciendo lo que el Señor ha mandado, o invirtiéndole en cosas vanas. Sea algo pequeño o algo grande, debes de ponerlo al servicio de la gloria de Dios. Hay gente, y espero que me sorprenda, hay gente que desea estar a cargo de grandes labores y proyectos empresariales, porque pues ellos ven que cuanto más proyectos, más ingresos, mejores posiciones van a obtener en la sociedad. Pero se están olvidando que cuanto más grande es una labor, mayor importancia y responsabilidad demanda. Si apenas puedes manejar algunas actividades personales, ¿por qué desear estar a cargo de cosas que van más allá de tu capacidad? Y hay veces eso hacemos porque nos gana el interés, el egocentrismo. Hay cristianos que oran, ayunan también porque quieren dirigir ministerios en la iglesia, ¿no? Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer otro en la iglesia, ¿no? Porque obviamente reciben más privilegios, mejores sueldos también. Pero lo que ocurre es que van a fracasar si no es la capacidad que tienen para desempeñarlo. ¿Se acuerdan lo que mencionamos? Si uno es bueno en enseñar, que enseñe. Si uno es bueno en servir, que sirva. Si uno es bueno aconsejando, exhortando, que lo haga. Pero imagínense una persona va a servir que no sabe enseñar y que lo pongan para enseñar. Va a fracasar. Entonces, ten presente, Dios conoce tu capacidad.
sabe de lo que puedes hacer, lo que puedes desempeñar. Y lo que sí Dios nos dice es que a medida que nosotros crecemos, porque no nos quedamos en el nivel en donde estamos, a medida que crecemos y aumentamos nuestra capacidad, a la par aumenta la responsabilidad que tienes delante de Dios. Vamos al segundo punto ahora. La labor que hacemos que traerá consigo gran gozo. Esto es de los versículos 19 al 23. Dice el texto bíblico: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. La pregunta es, ¿por qué razón, ahora situándonos en nosotros, ¿por qué razón como cristianos nosotros debemos de servir al Señor en esta vida, trabajar diligentemente para Él, si ya sabemos que hemos ganado el cielo, somos salvos? ¿Alguien puede decir eso? Yo antes pensaba que tenía que portarme bien, obedecer, serle fiel al Señor y todo eso para ganarme el cielo. Pero ahora que sé que como cristiano ya soy heredero, coheredero con Cristo, mi hogar es el reino de los cielos al final del tiempo, ¿por qué servir y esforzarme en esta vida? ¿Cuál es la ganancia? Que no es por obras. Claro, no es por obras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que traerá consigo toda esta labor que hacemos en esta vida? ¿No? Obviamente sabemos que no es dinero. Cristo dijo que vayan a predicar el Evangelio, ¿no? Sí, pero es un corazón agradecido. ¿qué resultado traerá hacer eso durante toda nuestra vida? Ser esos buen siervos fieles. Salvar a nuestros hermanos que no entienden. Orar por ellos. ¿Qué le dice el Señor a sus siervos que han duplicado los talentos, que han traído la ganancia? Señor, al gozo del Señor. Así es. Entonces les dice: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Y qué significa esta palabrita de entra en el gozo de tu Señor? Ven, alégrate conmigo. Después de trabajar durante toda esta vida para Dios, Dios te dice: sé partícipe conmigo del gran gozo de mi salvación. No hay ganancia más grande para el cristiano que poder participar para la obra del Señor, para el propósito máximo de salvar un alma. Y hay que entender esto. ¿Cuál es el gran gozo que mueve el cielo? ¿Qué es lo que hace que el cielo se regocije, se alegre, que el Señor se goce? ¿Qué puede alegrar a Dios? La gente dice: portarme bien, ¿no? Por ser salvar. Que un pecador se arrepiente. Ahí está, Lucas capítulo 15, versículo 7 dice: os digo así que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lucas capítulo 15, versículo 24 dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse, a alegrarse mucho. Entonces, la gran alegría que traerá consigo el Señor en su regreso es este gozo de las almas salvadas. Cuando el Señor vuelva, lo que va a hacer es llamarnos personalmente a cada uno de nosotros, a cada uno. Vean bien la parábola. El Señor llamó a cada siervo personalmente y cada siervo le entregó lo que había trabajado. Es por eso que el Señor al final nos va a llamar a cada uno personalmente. Así que, no, Señor, quiero ir con mi mamá, con mi papá, quiero ir con mi hermano. No, es tú. Yo te llamé a ti personalmente.
Y yo espero que escuches estas palabras y te diga: buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. El Señor te llama hoy, hermano, a serle fiel en lo poco. Desde hacer tus devocionales para los jóvenes, desde hacer tus devocionales cada día, en lo poco. Desde congregar, desde servir en la iglesia, en lo poco, en lo cotidiano. Porque uno no solo es cristiano en las labores de la iglesia, uno es cristiano fuera de la iglesia. Lo que muchos ignoran o menosprecian, hazlo tú para la gloria del Señor. En eso poco serás reconocido por Él. Al final, pues el Señor nos va a llamar a ser partícipes de su gran gozo de estar con todas las almas de nuestros hermanos. ¿No? Va a ser gran regocijo haber orado por un hermano, por una persona, y al final verla en el gozo del Señor. Participar de ese regocijo, ver los frutos de nuestras labores en el cielo. En vista de este fin, hermanos, ya desde hoy el Señor nos llama a ser partícipes de esta gran labor de anunciar a Jesucristo. Por eso debes de ver esta labor no como una molestia, como lo vio el siervo negligente, como este mal siervo. Lo vio una carga, una molestia, y por eso enterró pues lo que se le dio. Velo como un privilegio que recibe todo cristiano. Esto es algo que tú no puedes exigirle a Dios, esto es algo que Dios te da por gracia. Además, seguir al Señor y hacer su voluntad no solamente te trae gran gozo ahora, ¿no?, de vernos reunidos, los hermanos en Cristo. Este gozo va a crecer y va a llegar a su plenitud cuando Él vuelva. Como último punto, vamos a ver ahora el justo pago al mal siervo. Versículos del 24 al 30, dice así: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor y le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro, el crujir de dientes. ¿Qué podemos decir acerca de este siervo que no hizo nada con su talento, sino que lo escondió? Y cuando leemos esto superficialmente, podemos decir: es que él tuvo miedo. Pues no se entiende que tuvo miedo. No, leámoslo detenidamente. Miren lo que él habla acerca de quién es su Señor. Señor, yo te conocía que eres un hombre duro, es decir, eres un hombre exigente, eres un Señor que me exige. Yo sé que tú mandas y tú no lo haces, pues, ¿no? Me mandas a trabajar y tú no haces nada, ¿no? Tú esperas solamente las ganancias con tu regreso. Miren, la primera excusa que pone este mal siervo es diciendo que la culpa de no haber trabajado es la de su Señor. Señor, es tu culpa, ¿no? Por tu carácter rígido, malo, me dio miedo. Eso es lo que dice. Pero si vamos a lo real, este siervo no consideraba a su amo como su Señor, porque no le obedeció. Dice: Señor, yo te conocía, pero en realidad para él nunca fue su Señor. No le sirvió. No le interesó la importancia del encargo.
menospreció el valor de los talentos, de esas 1000 monedas que recibió, sino que lo enterró bajo tierra y se olvidó de eso. Se olvidó de su tarea. Y le dio más prioridad a vivir su vida enfocado en otras cosas, en él. También nos dice eso. Señor, yo sé que tú ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, ¿no? Es que yo no lo trabajé, este talento no lo generé más dinero. ¿Sabes por qué? Porque pues yo sé que tú demandas que se haga perfecto el trabajo. Y yo no lo voy a hacer perfecto por más de que yo me esfuerce. Yo sé que tú quieres la perfección y yo no voy a poder. Entonces, como tú quieres perfecto y yo sé cómo soy, que yo no lo puedo trabajar tan bien, entonces me pareció que era imposible esforzarme y lograrlo. Entonces, como yo me conozco, y veo que era muy imposible por mucho que me esfuerce, entonces lo dejé. Lo enterré también. ¿Le suena este carácter? ¿Le suena este carácter a alguien cuando se refiere a venir al Señor? Ven a Cristo, ora a Él, lee la Biblia. No, es que el Señor me dice que sea perfecto, que ande delante de Él. No, yo sé que eso es imposible, entonces ¿para qué me esfuerzo? Yo oro un día, oro 2 días, de ahí no pasa nada. Como veo que no pasa nada, entonces no hago nada. Vengo a la iglesia, ¿no? Quiero cambiar y como veo que no cambio, entonces me voy. ¿Ven la actitud del mal siervo? Es igualita. Hay que tener cuidado con estos malos entendidos. ¿Cuántas personas cristianas retroceden en su vida de fe porque piensan que lo que Dios les demanda vivir, una vida delante de Él, es difícil? Y por eso no perseveran, se desaniman y se alejan de Él. Esto solamente está demostrando que no son de Él, que son siervos de otro Señor. Si no somos siervos de Dios, ¿a quién servimos? ¿Al diablo? Así de simple. El Señor le respondió. ¿Qué le dijo después de escuchar toda esta excusa vana? Como el Señor conoce a su siervo, que ya lo hemos visto, ¿qué le dijo? Siervo malo. Siervo malo y negligente. Para entender estas palabritas un poquito en otras versiones, como en la NTV nos dice, siervo perverso y perezoso. Eso es lo que le dijo. Entonces, si este mal siervo no se encargó de trabajar el talento, ¿qué hizo? Ociosear, perder el tiempo, disfrutar de la vida, como dicen, ¿no? ¿Qué dicen los jóvenes? No, yo no quiero que Dios me mande, yo quiero disfrutar mi vida como yo quiera. Ya, eso es lo que hizo. Este es un acto de desperdiciar lo que su Señor le había dado. Fue tan perezoso, tanta fue su pereza, que ni siquiera, mira, ¿qué es lo que le dijo que podía haber hecho? Ir al banco. Ya, no quieres trabajar, agarra el saco de dinero, vete al banco, mira, quiero depositar esto. Ya, suficiente. Pasa el tiempo, vuelve el Señor, ¿dónde está mi plata? Ahí ahorita te lo traigo, está en el banco ya, con interés. Pero lo hizo. En cambio, este siervo no lo hizo. Ni siquiera fue tan perezoso que se olvidó tanto de eso que ni siquiera lo puso en el banco. Entonces, no hay excusas. Por eso nos damos cuenta, ¿no? En el versículo 26, si se dan cuenta, la respuesta con la que juzga a su siervo es con las mismas palabras que su siervo se justifica. Y así, cuando estemos delante de Dios el Señor, con nuestras propias palabras que queremos justificarnos, nos va a llamar a juicio. Miren, el Señor le dice, sabías que era exigente, pero no quisiste esforzar. Sabías que yo recogería mis ganancias y no trabajaste. ¿Qué excusas entonces tienes delante de mí? ¿No? ¿Habrá alguna excusa que podamos darle a Dios en el final de los tiempos? La palabra de Dios dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Con qué palabra te presentarás delante del Señor? ¿Con las tuyas
las palabras del Señor, habiendo confiado en Él. Desde hoy, confiemos en las palabras del Señor. En aquel día, lo que harán nuestras palabras delante de Dios es mostrar lo que hay en nuestras conciencias y en nuestros corazones. En el día en que Dios nos demande las cuentas, todo saldrá a la luz, todo. Daremos cuenta de todo. Y yo quiero, pues, me llamó la atención también esta actitud del mal siervo cuando trata de devolver el talento, ¿no? Miren, este mal siervo dice, no, yo lo enterré, toma, mira, toma, acá está tu talento, le da. ¿Han visto cómo es cuando unos padres castigan a su hijo y les quitan el videojuego, le quitan el celular, o les quitan el dinero, la propina que le habían dado, y cuando le quitan, ¿cuál es la...? ¿no? Y le dicen, devuélveme lo que te di. ¿Y cuál es la...? Por haberte portado mal, devuélveme. ¿Y cuál es la conducta que muestra el hijo que pues no acepta la reprensión? Lo devuelve todo amargo, ¿no? Toma ya. ¿No? Orgulloso, como si él no tuviera la culpa, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace este siervo malvado con el talento? Le dice, ¿sabes qué? Toma, acá está el talento que me diste. En lugar de estar, no sé, humillado, ¿no? Arrepentido, claro, por no haber hecho lo que debió de hacer. Entonces, el Señor, miren lo que hace. El Señor hace valer aquí su autoridad. Él no le recibe nada. Toma, Señor. Dice, no le recibe nada. Lo que hace es despojarle del talento. Le ordena a otros. Le dice, quítenle el talento. ¿No? Tú no tienes nada que ver conmigo. ¿No? Quítenle el talento y dénselo al quien yo sé que va a aprovechar más. Y esto vemos un ejemplo, pues hay varios ejemplos en la Biblia, pero uno de estos ejemplos lo vemos al rey Saúl. El pueblo quería un rey y Dios les da un rey, le da a Saúl. Y Dios habla al rey Saúl a través del profeta Samuel y le dice, rey Saúl, sé obediente al Señor, anda en sus caminos, no lo desobedezcas. Así preservarás tu reino. Pero lo desobedeció. ¿Qué hizo Dios? Le arrebató el reino. Le dijo, hoy es despojado el reino de ti y se lo voy a dar a alguien mejor que tú. A alguien conforme al corazón de Dios que lo va a hacer, lo va a aprovechar. ¿Quién? David. Así fue. Entonces esto nos llama también a meditar mucho. No pensemos que lo que Dios me dio, con esto ya es mío. No, tú estás administrándolo. Versículo 30. ¿Cuál fue el destino del siervo inútil? ¿Qué hizo este señor con este siervo? ¿Qué hizo? Lo echó fuera de mi casa, a las tinieblas, ¿no? A la oscuridad, fuera de la alegría, fuera de la luz, del gozo del Señor, ¿no? Porque el Señor los había mandado justamente a trabajar para que fuesen partícipes todos del gran gozo y de la alegría de estar con Él. Toda la ganancia, todo era para regocijarse juntamente todos. Pero Él fue tan egoísta que ni siquiera trabajó por ello. Y se acuerdan que le mencionamos que la parábola de las 10 vírgenes estaba, ¿no?, enlazado con esto. A la parábola de las 10 vírgenes, las vírgenes insensatas se quedaron fuera. ¿No? Mientras buscaban, pues, ¿no?, más aceite, se quedaron fuera. Entonces, en las tinieblas. De igual manera, aquel siervo inútil que no aprovechó el único talento que había recibido, fue lanzado lejos de la presencia de su Señor, excluido de toda comunión también con sus consiervos. Este lugar se describe como el lugar de lloro y de crujir de dientes. Y cuando uno lee en la Biblia, el lugar de lloro y crujir de dientes se refiere al infierno. El infierno eterno. Alguien una vez dijo que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Está lleno de buenas intenciones. Entonces,
al infierno no va la gente mala solamente, va la gente que se autojustificó en sus buenas intenciones y no creyó en el Señor y rechazó la gracia del Señor. Por ejemplo, este siervo malvado no robó el talento, no saboteó a sus consiervos, se portó bien, ¿no? En esos aspectos, ¿verdad? Pero no terminó ahí, sino que de nada le valió pues no haber cometido delitos, sino que por no escuchar la voz de su Señor, su propia negligencia y su pecado lo terminaron llevando al infierno. Por eso, ¿cómo describe el Señor a este siervo? Siervo inútil, malvado, perezoso, rebelde, pero sobre todo infiel. Y claro, ahí no vemos que dice siervo infiel, pero ¿qué les dice el Señor a los que sí trabajaron el talento? Buen siervo y fiel. ¿Y al que lo desechó qué es entonces? Infiel. Ahora, prestemos un poquito de atención en esto. La fidelidad. ¿De dónde viene la fidelidad? Viene obviamente de un corazón que cree. Un corazón que ha creído en su Señor es un corazón que le va a servir fielmente. Si tan solo este siervo hubiera confiado en la buena disposición que su Señor tenía para con él, porque su Señor sabía de lo que era capaz. Si no hubiera podido, no le hubiera dado ningún talento, pero le dio porque sabía que lo podía ejercitar, pero no lo hizo. Fue infiel, no le creyó. Creamos en nuestro Señor Jesucristo y pongamos por obra sus mandatos. Si nosotros hacemos ello, viviremos tranquilos, porque nuestro corazón será guardado en su fidelidad. ¿Quién te guardará en su gran amor y fidelidad durante todo el tiempo de espera antes que Él vuelva? Él. El infierno es un lugar de tormento, es un lugar de total infelicidad. En este mundo, la gente malvada tiene, pues, no sé, la luz del sol, la luz de los focos, hay comida, ¿no? Cualquier bueno o malo puede ir y comprar comida, puedes comprarte ropa, ¿no? Pero en el infierno es la ausencia total de las bendiciones de Dios. Ese es un gran tormento, gran angustia, dolor, ira, eternos. Entonces, esta es una gran parábola que nos enseña a aprovechar, ¿no? lo que Dios nos ha dado, el talento que Dios nos ha dado. Aquellos siervos que realmente no aprovecharon lo que el Señor les dio, pues tienen como pago lo que querían, lejos de Él. Pero aquellos que sí lo aprovecharon, tienen junto con su Señor gran gozo. Bien, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial, por decirnos que debemos de usar el talento que nos has dado, el don espiritual recibido por ti. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día para tu gloria. Mucha gente hace buenas obras, pero eso no se compara a la obra que el cristiano hace. Oramos porque mientras que la gente lo hace para sus intereses, por sus sentimientos, el cristiano trabaja el talento, los dones espirituales que tiene para la gloria de Dios. Esto es lo que jamás ningún incrédulo hará, porque no aman a Dios. Ayúdanos, Señor, si hemos estado siendo siervos negligentes, aún en esta espera, ayúdanos y conviértenos en siervos diligentes, en siervos trabajadores, comprometidos con tu reino. Que en todo y para todo te demos la gloria. Oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.